decláralo. Si tú visualizas algo en tu mente, entonces eso se hará realidad. Decláralo. Lo que tú declares, eso va a acontecer. Algunos de los líderes que introdujeron esto en ese sector del cristianismo tomaron algunos versículos o toman algunos versículos para tratar de mostrar que eso es bíblico. Pero la pregunta que ahora nosotros nos hacemos ¿es realmente bíblico? Es decir, la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo se manifiesta necesariamente y principalmente con prosperidad material. En el primer siglo de la era cristiana surgió un movimiento denominado el gnosticismo, y la característica principal de esta herejía es que era amorfa, es decir, que no tenía forma, no tenía una estructura, no tenía un líder, un fundador que pudiera ser identificado, no tenía una teología específica determinada, no tenía un domicilio, no había un templo en el cual los seguidores de esta herejía se reunían, sino que más bien era una especie de parásito, era una especie de virus que se introducía en un cuerpo para poder subsistir y propagarse. Pues de esta manera entonces como comenzó a introducirse en el cristianismo en el mismo primer siglo. Por eso el apóstol Pablo y el apóstol Juan tuvieron que enfrentar esta herejía en cierne, que alcanzó su máximo esplendor y máxima propagación en los siglos segundo y tercero. Traigo a colación el gnosticismo y su manera de actuar porque precisamente en el siglo XIX surgió un movimiento ocultista denominado el Nuevo Pensamiento, y este movimiento se introdujo en un sector del cristianismo que finalmente derivó en lo que nosotros conocemos hoy como la teología de la prosperidad o el movimiento de fe. ¿Y qué es lo que plantea la teología de la prosperidad? Solamente basta con que tú tengas fe para que algunas cosas en tu vida se hagan realidad. Si tú tienes fe, entonces tú vas a poder prosperar. Si tú tienes fe, entonces te vas a librar de cualquier enfermedad que tú poseas. Y esto básicamente de dos maneras: a través de la visualización mental. ¿Qué es la visualización mental? Bueno, que si tú visualizas algo en tu mente, entonces eso se hará realidad. Y el otro elemento de este movimiento de fe o teología de la prosperidad es la confesión positiva. Significa que además de tú visualizar algo, tú debes confesar positivamente eso. Por eso ustedes escuchan frases dentro de ese movimiento como decláralo, decláralo. Lo que tú declares, eso va a acontecer. Solamente tienes que declararlo. Eso es confesión positiva. Cuando este movimiento se introdujo en el cristianismo, lo que sucedió fue que algunos de los líderes que introdujeron esto en ese sector del cristianismo tomaron algunos versículos o toman algunos versículos para tratar de mostrar si eso es bíblico o para tratar de mostrar que eso es bíblico, ese movimiento. Pero la pregunta que ahora nosotros nos hacemos ¿es realmente bíblico? Es decir, la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo se manifiesta necesariamente y principalmente con prosperidad material. Bueno, por supuesto que no. Tanto la Biblia como también la experiencia demuestran que la prosperidad material no es un síntoma inequívoco de fe en una persona, de espiritualidad o de la fe bíblica. Claro que no. Hay muchas personas que no creen en Dios, hay muchas personas que son ateas y son personas que tienen muchos bienes materiales. Sin embargo, hay otras personas que son muy devotas, personas que tienen mucha fe en el Señor, y esas personas no tienen muchos bienes materiales. La palabra de Dios nos enseña en el versículo 3 del capítulo 1: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual, dice Pedro,
vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esa diversas pruebas incluye muchas veces necesidades económicas. La fe bíblica, la fe verdadera, no necesariamente se manifiesta por medio de bienes materiales. Hay personas que tienen mucha fe en Dios, a quienes Dios bendice con bendiciones materiales o con bienes materiales, pero hay otra persona que tiene igual o mayor fe y sin embargo esas personas no poseen bienes materiales. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo que Él ni siquiera tenía donde recostar su cabeza. Y el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, dice que muchos hombres y mujeres por fe hicieron grandes cosas, pero muchos hombres y mujeres por fe fueron maltratados, fueron aserrados, fueron pobres, dice la Escritura. De manera entonces que la misma fe que llevó a algunos a realizar hechos portentosos, o por medio de los cuales el Señor realizó hechos portentosos, esa misma fe capacitó a otros para que también sufrieran por la causa de Cristo. De manera entonces que por el hecho de que tú visualices algo, eso no va a acontecer. Y por el hecho de que usted declare algo, eso tampoco va a suceder. Repito, eso es un ocultismo introducido en el cristianismo, pero no es la fe bíblica. La fe bíblica es aquella que nos capacita para nosotros confiar en el Señor aún en medio de las adversidades. La fe bíblica es aquella que nos lleva a poner nuestra mirada en las cosas eternas y no en las cosas terrenales, sabiendo que esas cosas perecen. Que Dios les bendiga.